Bueno, Raúl, ¿qué hace un ingeniero químico en el mundo comercial, marketing, ventas dentro del mundo de la alimentación? ¿Cómo has llegado hasta ahí? Es una buena pregunta. Pues no sé, supongo que forma parte también de la innovación, ¿no? De tu carrera profesional, ¿no? Hay que innovar, ¿no? Hay que ir encontrando caminos nuevos, pero desde luego me ha servido mucho esa formación técnica, ¿no? Ahora que estoy sobre todo muy centrado en la parte comercial y de marketing, sin duda alguna esa formación técnica me sirve muchísimo, sobre todo para entender a muchos clientes, ¿no? Entonces esa es un poco es decir, nunca sabes, ¿no? Cuando empiezas un camino vas caminando y te va diciendo, ¿no? Como decía Machado, ¿no? Te va diciendo y esto es lo que ha pasado, ¿no? ¿Y esa creencia de que cuando estábamos en el poli decían eso que vale vale y el que no comercial? Sí. Sí, es verdad, y sigue estando, ¿no? Sigue estando cuando... Sigue estando, y el otro día lo hablaba con el equipo, ¿no? Con mi equipo de ventas, que hay que dignificar, ¿no? Esta profesión, porque realmente es una profesión de servicio, ¿no? Es decir, una profesión de ayudar a tus clientes a buscar la mejor solución, y por lo tanto hay que estar muy orgulloso, ¿no? de ser comercial. Y por supuesto, para ser un buen comercial tienes que tener una gran formación, ¿no? Más en estos tiempos donde la tecnología cobra un especial interés, ¿no? ¿Y el mundo de la alimentación? ¿Por qué todos estos? ¿Por qué en el mundo de la alimentación? Después de que nos conocemos hace más de 10 años, ¿no? Y de todo este recorrido por varias compañías has ido trabajando alimentación en general, ¿no? Como ese camino de esa parte técnica y en un producto como la alimentación en un mercado. Sí, es verdad. Además, como dices, como ingeniero químico de formación, empecé en una empresa química, ¿no? De pigmentos cerámicos, que era lo natural, ¿no? Y poco a poco pues pasé por una empresa metalúrgica y al final terminé en el sector de alimentación, primero una empresa que fabrica harinas y cereales, luego una empresa cárnica y de platos preparados, y finalmente ahora una empresa relacionada con los equipos, con el equipamiento para frutas y zumos. La verdad es que la alimentación primero es muy atractiva, ¿no? Porque es un sector súper activo en cuanto a innovaciones, y además a nivel de propósito creo que tenemos una tarea, todos los que nos dedicamos a este sector, muy importante, que es pues facilitar cada día más a las personas llevar un estilo de vida saludable, por lo cual para mí es muy importante, ¿no? Tener un propósito en lo que hago, y esto me ha ayudado, ¿no? Estas dos componentes, ¿no? Esa actividad de innovación que hay en la alimentación junto con este propósito que para mí es muy importante, es lo que definitivamente me ha enganchado en el sector. Y una pregunta que responde a cuestiones que hace años hablábamos, ¿no? ¿Se puede ser un buen directivo y buena persona y con un propósito? ¿Es un equilibrio razonable ser un buen directivo y buena persona? ¿Cómo se equilibra eso? Y además comercial, que un poco hay que vender en ocasiones, ¿no? Y vender para aguantar la... Que tenemos ahí como los objetivos, ¿no? Grabados a fuego. Sí. Pues sí, la verdad es que desde luego sí es una buena pregunta, ¿no? Para te cuestionas, ¿no? Es decir, como he dicho antes, el propósito es muy importante, ¿no? Entonces, pues ese es el reto, ¿no? El reto es que podamos generar valor en la compañía, pero al mismo tiempo podamos generar valor a la sociedad con unos valores, ¿no? Porque si no, no tiene ningún sentido esto que estamos haciendo. Y eso es lo que procuro todos los días, ¿no? Todos los días lo que procuro es ser fiel, tener claros mis valores, intentar aplicarlos y al mismo tiempo, por supuesto, generar valor para la compañía. Yo creo que sí que es posible, ¿no? En eso estamos. Y cada vez más las compañías que además generan más valor en el mundo son aquellas que tienen un propósito claro y que lo comunican a la sociedad, ¿no? Y en esta línea, yo creo que son dos puntos de alguna forma que va ligado con este propósito. En un producto que precisamente puede ser básico como una harina, ¿no? O como un trozo de carne, ¿no? O en este caso una máquina, ¿no? Al final, ese punto de incrementar el valor y de dar valor, y cada vez más empieza a hablarse del tema de meter al producto servicios, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este proceso de servitizar, ¿no? Este proceso de dar más valor a algo que aparentemente es un elemento muy básico, como un kilo de harina, ¿no? Sí, ahí está la magia, ¿no? Es decir, en cómo convertir a un commodity a veces en
cómo elevar el valor de esa commodity, ¿no? Básicamente siempre, pues por lo que estamos viendo en la sociedad, ¿no? Es decir, cómo facilitar al consumidor su vida, ¿no? Entonces, hay formas de, por ejemplo, pues a nivel cárnico estamos viendo, ¿no? Formas de facilitar el consumo y de manera que demos el producto ya terminado listo para comer, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues antes tú tenías que comprarte la carne y hacértela en casa, ¿no? A la plancha, y hoy en día tenemos productos que vas a la tienda, lo coges y te lo comes por la calle con las máximas garantías y la máxima calidad organoléptica que tenemos. Entonces, ahí lo que estás haciendo es convirtiendo un commodity, añadiéndole un valor para facilitar el uso al consumidor final, o incluso para lo que hablábamos, hay una tendencia muy importante que son los productos, los alimentos funcionales. El caso famoso es el Danacol, ¿no? De Danone, por ejemplo, por no decir marcas, pero lo he dicho. Como un producto puede ayudar a mejorar tu salud, ¿no? Que tiene una característica funcional que te ayuda. Entonces, ahí está el reto, ¿no? La evolución de cómo con productos alimentarios básicos puedes llegar a dar una solución más de convenience, más de facilidad de uso y de ser saludable. ¿Y eso cómo de alguna forma afecta a un equipo comercial, ¿no? Porque al final la venta o no de un producto razonablemente básico con una tarifa de precios y que de alguna forma pueda estar más o menos entregado en un tiempo, ¿cómo afecta este nuevo paradigma de servitización y de venta consultiva a lo que sería la estructura del equipo comercial? Muy buena pregunta. Eso, a ver, se puede en todos los productos se puede añadir ese plus, ¿no? Pero sobre todo donde cobra más relevancia es cuando tienes un producto muy similar al de tu competidor, ¿no? En ese momento, cuando tienes, que además es lo habitual, ¿no? No hay muchas empresas que tienen un valor diferencial muy claro, ¿no? Que se vende solo. Lo habitual es que tengas un competidor que prácticamente tenga un producto similar en características al tuyo. Entonces ahí es donde el comercial, gracias a un concepto que llamamos producto ampliado, ¿no? El producto ampliado sería pues como las capas de una cebolla, ¿no? La primera capa es el producto per se, ¿no? El producto físico, pero luego cada capa de cebolla es ese plus que la acción comercial mediante servitización puede añadir para que el cliente perciba que está comprando algo con mucho más valor que el de la competencia, ¿no? Pues, por ejemplo, desde luego eso va a generar confianza en esa venta consultiva profesional, va a generar confianza en el decisor de compra, y eso es muchas veces lo que determina que te elijan a ti. Luego aportar algo más en cada entrevista comercial que tienes con tu cliente, aportar algo más, ¿no? Ahí haces esa labor de consultor, ¿no? De comercial consultor, le estás aportando algo más a tu cliente mediante un experto en ese producto y en ese servicio, y luego, por supuesto, captar la necesidad del cliente para hacer productos a medida que se ajusten a la necesidad de ese cliente, ¿no? Has hablado de decisor, ¿no? En este caso, claro, muchas veces me encuentro en compañías evidentemente industriales, manufactureras, y sobre todo en torno a alimentación, que hay mucha vinculación a lo que es el origen de la materia prima, bien porque están cerca de esa granja o están cerca de esa producción, digamos, más natural, y que hay muchos eslabones o muchos intermediarios hasta el usuario final, ¿no? O ese cliente final, el cual está siendo el que consume finalmente ese producto o servicio, ¿no? ¿Cómo ves la gestión y la cultura de gestión de los distintos decisores en la cadena? ¿Y cómo conoce la empresa industrial la alimentación a ese usuario final para ser capaz de satisfacer las necesidades de cada uno de los decisores, hasta el ama de casa o el particular que compra, ¿no? Hay mucha gente por el camino. Sí. ¿Cómo afecta esto a la venta, ¿no? Muy buen punto ¿no? Porque, y sobre todo en las llamadas empresas B2B, ¿no? Esto es más importante porque digamos que puedes cometer el error de solo pensar en tu cliente directo y no en el consumidor final, y entonces pierdes un poco el norte de hacia dónde deben ir dirigidos tus productos, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que hacemos cada vez más es ya no solo escuchar a ese decisor, que es nuestro eslabón siguiente, ¿no? Que es el decisor de compra, sino ir también al consumidor. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues primero pisando la calle, es decir, por ejemplo, en la tienda, ¿no? En el supermercado,
luego contando con datos, con informaciones secundarias, ¿no? Bien de consultorías o bien de estudios, informes. Y entonces lo que hacemos es agregar tanto las necesidades del consumidor final como las necesidades del cliente, de nuestro interlocutor directo. Del canal, ¿no? Del canal. Y esto es un poco lo que nos da esta información. Al final, hoy en día ya no hay B2B o B2C, sino B2 people, ¿no? Todas tus audiencias. O sea, tú tienes que conocer todas tus audiencias. Y esto exige amplitud de miras, ¿no? Porque habitualmente muchas empresas pues están focalizadas en su cliente y no miran la otra audiencia, que realmente es la que decide, ¿no? Qué productos van a comprar. ¿Y dirías que vende el equipo comercial o es una cultura de empresa para que de alguna forma seamos capaces de vender nuestro producto o servicio, ¿no? En una empresa industrial, manufacturera, claro, ¿quién al final está vendiendo? Más allá de que el que dé la cara. Pues estamos vendiendo todos, ¿no? Es decir, el enfoque es que todos en la empresa tenemos que tener orientación al cliente y al mercado, ¿no? Que es el siguiente paso, ¿no? Y lo ideal es generar un producto, un servicio que ajuste perfectamente en la necesidad de esos clientes, y el equipo comercial, como he dicho, tiene que adornarlo, crear ese producto ampliado que finalmente genera una propuesta que encaje perfectamente, ¿no? En la necesidad del cliente. ¿Algún ejemplo en el mundo, quizás no por hablar de los días de hoy, del mundo de las harinas? ¿Alguna forma, un producto tan básico como puede ser la harina? Elementos concretos de valor añadido, de servicio añadido para buscar, por ejemplo, algún caso que puedas contestar. Sí, me gustaría nombrar un caso muy, muy revolucionario que en el sector de la harina, porque al final, como dices, ¿no? Fabricantes de harina es un negocio muy tradicional, ¿no? Que son molinos, además con un pensamiento muy industrial, ¿no? Incluso muy agrícola, ¿no? Muy pegado al campo de trigo. Entonces, algo que fue muy llamativo es cómo una empresa fabricante de harina pudo dar un paso más allá, y en lugar de pensar solo en vender harina, pensó en crear un nuevo concepto de negocio, que fue: no solo voy a venderle la harina al panadero, sino que le voy a ayudar a que él monte una franquicia, ¿no? Es decir, un llave en mano de franquicia para que se monte la panadería, incluyendo cómo sería el diseño de esa panadería, qué materiales tendría, qué marketing tendría, qué comunicación tendría. Entonces eso es dar un paso más. No estás vendiendo harina, estás vendiendo soluciones, ¿no? Que es un poco, pues en todas las empresas de donde voy, ahora mismo también aquí, pues no vendemos máquinas, ¿no? Nosotros vendemos soluciones, ¿no? Soluciones de exprimido, que vayan más allá, que cumplan una misión, ¿no? Que es a facilitar al consumidor y a los clientes el consumo de un producto fresco de una forma fácil y que sea saludable. Entonces hay que subir ese escalón, ¿no? Dejar solo de pensar en yo hago una máquina, o yo hago un producto, o yo hago carne o harina o lo que sea, y no, yo quiero ver cómo le doy una solución a mi cliente, y si eso implica que tengo que hacer algo que no es meramente físico incluso, pues lo hago, ¿no? ¿Y qué resistencias te encuentras, digamos, una forma, cuando planteas este tipo de retos, el planteamiento hacia el cliente internamente en la compañía? ¿Con qué retos tienes que internamente luchar para que otras áreas más centradas en temas administrativos, operacionales, logísticos, ¿cómo es esa comunicación con esos departamentos? Pues te encuentras de todo, ¿no? Cuando entras a empresas, pero en general siempre te sueles encontrar compañías muy departamentalizadas. Sí, muy silos, ¿no? Muy silos, no orientadas a procesos, no orientadas a clientes. Eso es una tónica general en muchas empresas de las que he estado. Claro, todo esto lo que hace es dificultar, ¿no? la orientación al cliente y ser muy lentos, sobre todo ser muy lentos, ¿no? Y necesitamos ser muy rápidos. Y luego aunar, porque normalmente cuando hay una estrategia de crecimiento, normalmente siempre implica un cambio cultural muy radical en la empresa, y habitualmente también implica la incorporación de directivos o de mandos intermedios con otras experiencias, ¿no? Entonces la clave es no prescindir de ninguno de los ni del talento humano de la casa con la gran experiencia que tiene, ni del nuevo talento que se incorpora, ¿no? La clave es cómo aunar eso, ¿no? Cómo no generar una división que lo que hace es enfrentar esos dos grupos
Y entonces la clave es aunar eso, conciliar eso, para que eso no solo sume, sino que sea exponencial, ¿no? El fruto que dé. ¿Y la realidad cuál es? La realidad hay de todo, ¿no? Pero, claro, ahí el CEO tiene una labor clave, ¿no? Es el que tiene que poner los mimbres necesarios para que esas dos comunidades dentro de la compañía facilitar que se integren, ¿no? Y hacer ver que todos tenemos el mismo propósito, que todos remamos en el mismo barco y que cada uno aporta una cosa. Entonces, ¿podemos decir que cambiar de la venta de un producto a un servicio supone una revolución cultural? Sí, absolutamente. Absolutamente. Bueno, cuántas frases no me he encontrado nosotros vendemos harina, o yo vendo máquinas. O sea, cuando hablas de vendo soluciones y voy a hacer, en lugar de vender esto, un producto físico, voy a vender una solución, hay muchísima resistencia, muchísima. Y entonces es hacer ver, ¿no?, que ellos, mediante su propio razonamiento, ellos mismos sean los que se convenzan de que eso es lo que quiere el cliente y que ese es el camino, ¿no? Sí, en esta línea hay para mí un gran gurú, hace ya años que lo escuché y para mí es de referencia, Simon Sinek, ¿no?, que hace referencia al start with why, after el how y luego what, ¿no? En esa situación, oye, primero para qué, cuál es el propósito de lo que hacemos, luego cómo lo hacemos, y en el cómo hay más valores, cultura, vocación de servicio, transversalidad, capacidad de adaptación, y luego el qué, bueno, pues son elementos que ya dependen del momento o de la situación, ¿no?, o de la tecnología, ¿no? Y en este entorno de alimentación, además, cuando la alimentación depende mucho también de gustos locales, ¿cómo eres capaz o cómo crecer a nivel internacional con un producto que es alimentación para venderlo en otros mercados, ¿no? ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo lo has abordado? Eso es muy complejo porque cada mercado efectivamente es un mundo, ¿no? Sin ir más lejos, en Europa, Francia, por ejemplo, es un país muy proteccionista con ciertos productos, sobre todo los cárnicos, ¿no?, o cereales incluso. Entonces, claro, es un error. Ahí cobra mucha importancia conocer la idiosincrasia de cada país, ¿no? Entonces, eso, o tienes experiencia, ¿no?, o tienes a alguien que conoce perfectamente en el país lo que hay, o lo que tienes que hacer es lo que hemos dicho antes, ¿no? Investigar. ¿Cómo investigamos? Pues con unos buenos estudios de mercado, con unas buenas fuentes de información y contrastándolo en el campo también, ¿no? Entonces, yo creo que esta información, que la puedes obtener por muchas fuentes, a lo mejor no te dice lo que tienes que hacer, pero sí que te dice lo que no tienes que hacer, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Y, joder, y entonces yo lo he vivido en mis carnes, ¿no? Es decir, que había cosas que estaban claras que no se podía vender carne en Francia desde aquí, ¿no? Entonces ahí tienes que aprovechar sinergias con partners locales y a lo mejor hacer un acuerdo, ¿no?, para que determinadas productos o materias primas sean locales y la otra parte más de valor pues la hagas tú, ¿no? Lo que es el packaging, lo que es el concepto de producto, etcétera, ¿no? Hay otros países que no, hay otros países que son menos proteccionistas, pero sin embargo la parte sostenible, por ejemplo, es súper importante. Con lo cual, el producto que iba para Francia no tiene nada que ver con el producto que tiene para Alemania, porque en un país son mucho más susceptibles a la sostenibilidad y en otro más susceptibles al proteccionismo. Entonces es clave, esto es clave, ¿no? Hacer un buen estudio que te permita anticiparte o incluso decir no voy a este mercado de momento porque hay una barrera tan grande por un tema de materias primas, ¿no?, o de ámbito local, que no me compensa ir, ¿no?, de momento. Y tú dirías que, también por una forma que yo he vivido, pero por compartir contigo, ¿no?, tú dirías que el grado de analítica y de investigación y de reflexión y de perspectiva de procedimental a la hora de abordar determinados proyectos de crecimiento, desarrollo, tienen la componente analítica de forma genérica en el entramado empresarial español y el mundo de la alimentación, sí, que deberían? ¿O cuál es tu experiencia en esta componente más investigadora / analítica que te has ido encontrando y lo que has ido aprendiendo, ¿no? Pues, a ver, en general te diría que yo creo que para tener una estrategia de crecimiento de éxito tienes que tener dos componentes. Por un lado, tiene que estar esa visión del empresario, o sea, the founder's mentality, ¿no?, que dicen por ahí,
la mentalidad del fundador, ¿no? Esa visión, eso es único. Eso la verdad es que no se puede muchas veces racionalizar, ¿no? Eso lo tiene el fundador, ¿no? O el CEO, o el empresario, o el directivo, ¿no? Pero luego eso, yo lo que veo es que hay que acompañarlo con la parte racional, con esa parte analítica, planificadora, investigación, que como he dicho, te dice, cuidado, sí, esto está muy bien, esta idea de visión de empresario está muy bien, pero esto es lo que no tienes que hacer, ¿vale? Te corrige, ¿no? O sea, esa visión te la moldea. La visión tiene que estar, porque solo con la parte analítica no hacemos nada, ¿no? Tienes que tener la visión, pero la parte analítica te corrige, te modela esa visión para aterrizarla con éxito. Entonces, en general, lo que sí que veo habitualmente, lo que he visto en muchas compañías, depende del perfil, ¿no? Pero en una típica empresa familiar, pues hay mucha visión, que es buenísima. Y por sí, eso mucho oficio, ¿no? Mucho oficio y mucho olfato empresarial, y eso es lo que les ha llevado donde les ha llevado. Pero claro, a la hora de hacer un crecimiento, sobre todo internacional, si eso no lo acompañas con la parte analítica, en el 80% de los casos te pegas, o sea, no sale bien, ¿vale? Entonces, yo lo que... Y sí que es verdad que en empresas más... con un carácter más directivo o menos familiar, sí que tienen esa parte más analítica, pero a lo mejor carecen de la parte visión del empresario. Por eso digo que ese equilibrio es la clave, y no es fácil, ¿eh? Ese equilibrio. Vale. Y en esta línea, ¿cuál para ti serían lecciones aprendidas que ojalá las hubieras conocido hace 10 años? Y por tanto, en este rato que tenemos ahora de recomendaciones básicas que harías a quien aborda o es responsable de buscar modelos de crecimiento o de las compañías que llevan a cabo, ¿no? Bueno, pues la primera que se me ha grabado a fuego es que normalmente el crecimiento suele llevar asociado la complejidad, ¿vale? Y la complejidad es como ese asesino silencioso que está ahí, que al final te va matando el crecimiento, curiosamente, ¿no? Entonces, esa es la principal, una de las principales puntos. Es decir, ojo al diseñar la estrategia de crecimiento, qué complejidad vas a tener, y el momento de elegirlo es justo antes, cuando estás planificando. Cuando estás haciendo tu plan estratégico, es cuando puedes ver qué complejidad va a llevar este crecimiento, o este crecimiento, o este crecimiento, y ahí es donde puedes decir, no, voy a ir por aquí, porque esto me va a generar menos complejidad, ¿no? Entonces, eso es un punto. No, y sobre todo en complejidad añadiría cuando te encuentras que hay una alta creatividad en el desarrollo de productos o servicios para abordar nuevos canales, mercados y adaptarse a un nuevo cliente consumidor, sin darte cuenta de cuál es tu capacidad operacional, tu maquinaria, tus procesos productivos, tus orígenes de materia prima. Al final, estoy completamente de acuerdo contigo, cuando eso no está bien acoplado, es un gran asesino, un silencio, ¿no? El silencioso, sí, va trabajando y tú no te das cuenta, y llega un día que, bueno, los márgenes se te caen, fallas en los pedidos, bueno, todo, ¿no? Todo junto. Entonces, ese punto es muy importante. Luego el segundo también, casi más importante. Normalmente, fíjate, yo creo que el fracaso en los crecimientos suele venir más por causas internas que externas, ¿vale? Porque el mercado es difícil, ¿no? Pero si internamente no estás bien, si la cultura interna no está preparada para acometer este crecimiento, si los accionistas no creen en ese plan, si no hemos hecho esa planificación, ese análisis internamente, tiene todas las probabilidades de fracasar, ¿no? Por lo tanto, antes de decir voy a lanzarme un crecimiento, haz los deberes dentro de casa. Es decir, genera la cultura apropiada, incorpora al talento que sea necesario, une al talento de la casa con el talento externo, y ahí, cuando ya está todos esos cimientos asentados, acomete el crecimiento. Entonces, yo he visto que muchas veces se ha cometido el crecimiento de una manera muy reactiva, muy instintiva, pero sin haber hecho antes los deberes, ¿no? Dentro de casa. Eso sería el segundo punto, y básicamente sería para mí los dos pilares, ¿no? Principales. Y bueno, sobre todo, por terminar, ¿no? Lo que hemos dicho antes, orientación absoluta al mercado, al cliente, que te permita tener esa mente abierta de poder hacer las cosas necesarias, y eso a veces implica hacer un cambio de 180 grados en tu forma de hacer, ¿no? De tener esa capacidad de orientación al mercado, al cliente y al mercado, ¿no? Y de toda la compañía, desde el CEO hasta cualquier persona de cualquier departamento.
Sí, pues te diría que en este caso nos estamos encontrando, creo que el efecto COVID, si acaso este último año, no ha hecho más que acelerar aspectos que estaban ahí latentes y han sido catalizadores, ¿no? Aspectos de la interacción omnicanal, aspectos todavía más de estar preocupados por la salud y por tanto como nuestro sistema inmunológico está más preparado porque no sabemos cómo esto puede afectarnos, por lo tanto hay que cuidarse más y por tanto hay que de alguna forma comer mejor. Bueno, hay muchos elementos que todo esto ha acelerado y algo que nos estamos encontrando en nuestro día a día en compañías ya no es un marco de ser más eficiente, ¿no? Sino cómo responder más rápidamente a los retos de transformación en el que estamos inmersos, ¿no? Y en mucha relación de esa parte de análisis, de reflexión, de definición de lo que se puede o lo que no se puede hacer, y a veces más importante lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer lo vas descubriendo poco a poco, y la necesidad de abordar un proceso de transformación cultural importante, ¿no? En qué medida los modelos de gestión y de relación entre departamentos podían tener una secuenciación X a un ritmo, a una pendiente de cambio que había antes de COVID, ya la pendiente ha crecido, ¿no? Y por tanto supone un reto mayor de transversalidad, de romper silos, de mayor comunicación de departamentos y meter corazón y razón para cometer este cambio, ¿no? Ha sido, Raúl, un placer. Y además con todo diría, y algo que para mí volvió al origen, con un propósito, ¿no? Con un propósito, bueno, como empresa y con un propósito como directivo, como profesional. Esa es la clave. Eso es lo que al final, como decía Víctor Frank, ¿no? El famoso psicólogo, doctor psiquiatra austriaco, que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, ¿no? Pues esa es, y para tener un porqué tienes que tener un propósito, y esa es la clave, ¿no? Sí, en este caso recuerdo el Pijama de Rayas, no sé si conoce este libro también, de una persona que estuvo en campo de concentración y que hizo su investigación sobre sí mismo, de cómo ser capaz de sobrevivir al holocausto, y en qué medida tener el motivo de tener que escribir un libro, contar experiencias para que de alguna forma fuera un elemento que pudiera ser compartido, le permitió pasar situaciones que absolutamente son poco racionales, ¿no? Así que tengamos claro que el propósito es un elemento vital, y con esa vocación de servicio que hay capacidad de, metiendo inteligencia, datos y trabajo en equipo, el poder. Eso es, ese equilibrio. Pues nada, Raúl, gracias por tu tiempo y encantado de haber compartido contigo este ratito. Igualmente, un placer y muchísimas gracias.